Pero también se debe recordar que hay diferentes niveles. Hemos realizado una lista con las cantidades recomendadas para el uso en diferentes entornos y con distintas aplicaciones. En un trabajo básico en Word, navegación por Internet y contenidos multimedia sencillos, tendremos suficiente con 2 GB de RAM. En un trabajo de documentos complejos, navegación web con varias pestañas, contenidos multimedia y multitarea moderada, será suficiente con 4 GB de RAM. En un trabajo eh, con documentos, navegación web con decenas de pestañas, juegos multimedia, multitarea de alta resolución, es necesario contar con 8 GB de RAM. Y en un trabajo con aplicaciones intensivas, edición de fotos y videojuegos muy exigentes, multitarea y contenidos multimedia, es recomendable 16 GB de RAM. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días. Les voy a hablar sobre las frecuencias de la memoria RAM. La frecuencia de una memoria RAM indica la velocidad de reloj con la que trabaja esta. Una memoria RAM DD4 2400, por ejemplo, tiene una frecuencia de 2400 MHz. En otras palabras, el número de la frecuencia indica cuántos datos puede manejar la RAM cada segundo. Si una memoria RAM viene a una frecuencia de 3200 MHz, ejecutará 3200 millones de ciclos por segundo. Las memorias DDR2 comercializadas a partir de 2005 tenían una frecuencia de 200 MHz a 533 MHz. Las memorias DDR3, las cuales se lanzaron comercialmente en 2008, tienen una frecuencia que oscilan entre 400 MHz a 1200 MHz. Las memorias DDR4 salieron al mercado en 2013. Sus frecuencias fluctúan entre 800 MHz a 1600 MHz. En la actualidad ya es posible conseguir memoria RAM DDR4 con una gama de frecuencias entre los 2133 MHz y los 4600 MHz. ¿Cómo funciona la RAM? Para saber cómo es el funcionamiento de una memoria RAM, lo primero que tendremos que ver es cómo se comunica físicamente con el procesador. Si tomamos en cuenta el orden jerárquico de la memoria RAM, esta encuentra justamente en el nivel siguiente a la memoria caché del procesador. Existen tres tipos de señales que el controlador de memoria RAM debe gestionar: las señales de datos, las señales de direccionamiento y señales de control. Estas señales circulan principalmente por los buses de datos y de direcciones y otras líneas de control. El bus de datos. Esta línea se encarga de llevar la información desde el controlador de memoria hasta el procesador y los demás chips que la requieran. Bus de direcciones. Esta línea se encarga de transportar de las direcciones de memoria que contienen los datos. Este bus es independiente al bus de direcciones del sistema. El ancho de bus de esta línea será el ancho de la memoria RAM y del procesador. El bus de control. Por este bus viajarán las señales de control, tales como las señales de alimentación BDD, las señales de lectura o de escritura, la señal de reloj y la señal de reseteo. Yep. Marcas de RAM más reconocidas. La memoria RAM HyperX. HyperX ha hecho un gran trabajo con su nueva serie de memoria HyperX Fury DDR4, ya que nos encontramos un diseño y rendimiento y gran variedad de kits disponibles. Si las DDR3 eran una opción, repiten un puesto con su gama DDR4. Las prestaciones de esos módulos son excelentes, ya que disponemos de frecuencias desde 2400 hasta los 3466 MHz, a latencias entre los CL15 a CL19. La memoria RAM Corsair. Son consideradas las mejores memorias RAM DDR4 del mercado, debido a que proporcionan un rendimiento extraordinario y una capacidad de overclock. Además, su iluminación LED RGB utiliza tecnología CAPEX. Memoria RAM G-Skill Trident Z Royal RGB. Las Royal son las mejores memorias de mayores prestaciones para gaming de este prestigioso fabricante, con una enorme cantidad de modelos y versiones disponibles. Ahora se utilizan con capacidades de 16 y 32 GB por módulos y altas frecuencias con chip Samsung. A continuación. ¿Por qué vamos a necesitar más o menos memoria RAM? Pues utilizar más o menos memoria RAM
va a depender más del uso que nosotros le demos. En el caso de que vayas a darle un uso estándar, tal como abrir páginas web como Google, utilizar Word, Excel, pues no necesitarías más que 4 GB de RAM debido a que estos programas no consumen demasiado. Pero en el caso de que tú necesites utilizar programas que ya demanden un uso más profesional como After Effects, Premiere Pro, que estos son programas que ya requieren un poquito más de fuerza bruta en cuanto a megahercios, la memoria y todo, vas a necesitar un mínimo de 8 a 16 GB de RAM para que este programa corra adecuadamente. Y también para programas para tener multitarea. ¿A qué me refiero? Con 4 GB de RAM tú no vas a poder correr varios programas, yo que sé, igual After Effects, Google Chrome al mismo tiempo, porque uno de los dos programas, debido a la sobrecarga que tienen de RAM, entonces uno de los dos tendría que colapsar. Y por último, valor y precio comercial. El valor y precio comercial está aquí detallado generalmente, debido a que depende mucho de la marca, el fabricante, qué versión de DDR se ha vendido, pero por lo general los precios aquí están marcados en DDR4. 4 GB de RAM DDR4, más o menos de la más barata, HyperX, creo que es la marca, sí, HyperX, está rondando alrededor de $35-45. 8 GB de RAM y de la misma marca o Corsair están rondando de 50 a $85. 16 GB de RAM en dos módulos de 8, que eso puedes activar el Dual Channel, está rondando alrededor de 90 hasta $120. 32 GB de RAM, igualmente de dos módulos de 16, están rondando de 190 a $250. Y por último, 64 GB de RAM por dos módulos de 32, está rondando de 380 a $450. Todos estos con precios locales. Gracias. Gracias, chicos. Interesante, bastante bien. Cuéntenme los demás. ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, no. Bastante claro, bastante claro. Ahora, bueno, lo que dijeron, y por favor, señor Ceballos, o quien estuvo compartiendo, regrese por favor a la presentación. Necesitamos tomar información de ahí. Ok, antes. Los usos. Me parece que era la segunda, tercera diapositiva. Antes. Antes, por favor. Ahí, regrese. Pase unas dos más. Segunda, la tercera necesito. Correcto, ahí está. Lo que se está mostrando aquí es algo muy importante. ¿Cuánta memoria RAM voy a usar? Ah, es que sabes que tu máquina está lenta. Pongámosle más RAM. Entonces sí, pongámosle más RAM, pero recuerde que la cantidad de memoria RAM que nosotros podemos colocar a un computador siempre va a depender de qué cosa, chicos. ¿Cuánta memoria RAM puedo colocarle al computador o ampliarle la memoria RAM a cuánto? Depende de qué. ¿Cuál es el primer elemento en donde se conecta la memoria RAM? ¿Cuál es, chicos? Que ya vimos la clase anterior. ¿Alguien que nos cuente? La mainboard. El mainboard, correcto. Por eso se llama tarjeta madre, porque de ahí todo depende. Si el mainboard tiene una capacidad para que yo le coloque 16 GB de RAM, perfecto, no hay problema. Pero si es un mainboard que tiene una capacidad de máximo 4 GB, ¿será que logro llegar a los 8? Ni en broma. Es como querer colocarte zapatos talla 32 si tu pie es talla 37, entonces nunca. Esta de aquí me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos está explicando más o menos cómo es que debemos determinar cuál es la cantidad de memoria RAM que nosotros utilicemos. Obviamente, para un uso, digamos, medio alto, ¿sí? No un uso alto, porque el uso alto le dan, por ejemplo, estos amigos, los gamers, y obviamente ellos no trabajan con 16 de RAM, ellos deben trabajar mucho más. Por lo tanto, sus computadores serán más costosos porque, como ustedes vieron, le pasamos por favor a los costos. La memoria RAM, los valores de la memoria RAM, señor Ceballos, si le cambiamos a la última diapositiva, por favor, va a depender de la capacidad. Entonces, fíjense en acá. Aquí también quisiera que presten atención a lo siguiente. Los elementos, la memoria RAM,
Cuando ustedes ven acá 16 gigas de RAM, no sé si se fijan en el número 3, numeral 3. No. Ok, numeral 3. 16 gigas de RAM por 2 por 8, ¿qué significa? Que los 16 gigas están distribuidos en dos elementos de 8 gigas cada uno, sumados 16 gigas, ¿cierto? Entonces, fíjense si estos amigos quieren trabajar con 64 gigas de RAM. También pueden trabajar 2 slots, ocupando 2 slots, cada uno de 32. Pero fíjense en la diferencia de precio entre 16 y 64 gigas de 90. Tomemos en cuenta el valor máximo, $120, solo en memoria RAM, versus $450 en memoria RAM. Está casi que triplicado. ¿Sí? Casi que triplicado. Un poco más también. Más del triple, ¿cierto? Gracias. Ahora quisiera que vean lo siguiente. Gracias, Mr. Ceballos. Ok, ahora quisiera que vean ustedes lo siguiente. A ver, espérenme un ratito. Ok, quisiera que ustedes observen lo siguiente. Yo aquí voy a volver a presentarles este dibujo que les mostré la clase anterior. Para ubicarnos, porque yo sé que hay personas que me van a decir, profe, no sé qué me está diciendo, ¿qué dirá esta profe? ¿Qué dirán los compañeros? Ok, recapitulemos. El mainboard, este era un mainboard, ¿sí? Una tarjeta madre, placa principal, ¿ya? Y habíamos dicho que en la placa principal, ¿por qué se llama mainboard? ¿Y por qué se llama tarjeta principal? Porque aquí debe ir conectados todos los elementos, absolutamente todo. Esta es la placa base. La memoria RAM se va a colocar aquí, en estas ranuras, en estos slots, ¿ok? Y fíjense, aquí nos dice que aquí esta placa soporta DDR4. ¿Cómo saber si le compro DDR3? ¿Cómo saber si le compro DDR4? Simple, cuando usted le abra su computador puede fijarse o puede ver en las especificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre DDR2, DDR3, DDR4 y no sé qué y no sé cuánto? Por ahí la compañera nos decía, todo depende del año y de la generación en la que haya aparecido. Entonces quisiera que observen lo siguiente. No, no. Aquí. Todo depende de esto. A esto llega todo. Primero, la capacidad, ¿sí? La capacidad de la memoria. Segundo, y esto es lo más importante, quiero que se fijen en lo siguiente. DDR, esta es una RAM DDR. Miren que tiene aquí algo así como un diente, un hueco, ¿sí? Todas estos elementos, todas estas memorias RAM siempre van a tener este elemento aquí. ¿Por qué? Porque si regresamos acá al mainboard, ok, fíjense en que aquí en el centro, miren aquí, tiene como una línea plástica. Entonces, la memoria RAM debe ir encajada ahí, ¿de acuerdo? Y las DDR se caracterizan por lo siguiente, quiero que se fijen. Miren la ubicación, miren la ubicación, miren la ubicación y miren la ubicación. El número de pines, que son estas conexiones que se ven de color amarillo, también cambia. La cantidad de pines de conexión también va a cambiar. Miren. Las 4, 1, 2, 3 y 4 tienen exactamente la misma dimensión. Miren, lo mismo. Lo único que está diferenciándose sería esta ranura central y sobre todo la capacidad. Sobre todo la capacidad. Pregunto, ¿esta misma memoria RAM le puedo colocar a mi portátil? No. ¿Por qué? Porque estas son para PC de escritorio, es decir, para el CPU, que nosotros le conocemos así, ¿no? La mayor parte le conoce así. Las ranuras o las memorias, la memoria RAM para lo que son portátiles serían estas de acá. ¿De acuerdo? Estas de aquí. Entonces, tienen también este elemento central, pero son muy diferentes. Tienen una dimensión diferente, no es como las otras. ¿Qué más podemos decir de las memorias RAM? Esta es una memoria RAM. ¿Ya? No es más que una placa plástica que tiene circuitos integrados de almacenamiento,
tiene elementos electrónicos y la parte inferior, que serían las conexiones, ¿sí? Los pines de conexión. La ranura intermedia, los pines de conexión. Cuando usted compra entonces una memoria RAM, tiene que estar claro de dos cosas. Primero, si es DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Segundo, la capacidad con la que le va a comprar. Siempre y cuando, y claro, obviamente, ¿no? Esta capacidad debe ir relacionada a la capacidad de su mainboard. Si su mainboard le va a soportar o no. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Ahora, quiero que miren acá. Quiero que me miren acá. Todos mirándome acá. Ok. Cuando yo abro Word, cuando yo abro Excel, cuando yo abro PowerPoint, vamos a hablar ahí, así de simple. Antes de eso, yo tengo mi computador y yo le instalo Word. Perfecto. Word, ¿dónde está instalado? ¿Dónde se graba la instalación de Word? Alguien. No importa que se equivoque. ¿Dónde creen ustedes que está instalado, que está grabado Word? Porque Word finalmente, el momento de instalar, se está grabando en algún lado. Así como cuando yo hago mi deber de computación y pongo guardar. Yo sé exactamente dónde le guardo. ¿Dónde está guardado Word? ¿Y los otros programas? ¿Dónde creen ustedes? Alison, ¿dónde cree usted que se guarda? ¿Cuál es el dispositivo de almacenamiento principal de mi computador, chicos? ¿Cuál? Disco duro, disco duro. Ya. Pero abran, yo veo que algunas personas están ahí mencionando, pero no abren el micrófono, no tengan miedo, no pasa nada, estamos aprendiendo. Así como los niños no salen corriendo al primer paso, todo el mundo se cae. Así que necesito que participemos. Ok, en el disco duro está guardado mis instalaciones, el Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. Presten atención. ¿Qué tiene que hacer la memoria RAM y por qué es importante? Porque la memoria RAM, el momento en que usted le da clic aquí en este botoncito de abajito y le dice, ábrete Word, y usted da clic en el icono de Word, la memoria RAM tiene que ser tan rápida de saber dónde ir a buscar. En el disco duro, buscar rápido en el sector, en el área, en las pistas que le toque, porque así se trabaja en el disco por pistas y por sectores, va, busca, toma esa información y la tiene aquí. Entonces, supongamos que yo soy la memoria RAM. La mesa es mi disco duro y mi pantalla es en donde usted va a trabajar. Entonces usted dice, a ver, abramos Word. Entonces usted me envía a mí un comando, me está diciendo, abra Word. Entonces yo tengo que correr, coger Word, perfecto, y te muestro. Y mientras usted está trabajando en Word, yo mantengo esto aquí y no muevo. Y todos los cambios que usted haga, yo sigo almacenando, pero aquí. No está en el disco duro, está trabajando aquí en la memoria RAM. Y usted, por ejemplo, se le ocurre, se fue la luz. Oh, se fue la luz. ¿Sí o no que nos ha pasado eso? Se fue la luz, se apagó. Y ahora no grabé. ¿Se recupera? A veces sí, a veces no. Cierta información se queda grabada, pero cierta información, y lo último, acá. Y hay ocasiones en que esta memoria, así como dijeron los compañeros, la memoria RAM no graba información de manera permanente. No lo hace. El único elemento que almacena información de forma permanente en mi computador es el disco duro. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a abrir Word. Veamos si se grabó algo. Bueno, una partecita. ¿Ya? Y aquí está. Supongamos que ahora sí terminé el trabajo. Completé todo mi trabajo en Word. Le doy clic en guardar. Le envío a documentos, le guardo donde yo crea conveniente y cierro. ¿Qué hace entonces? Yo, memoria RAM, digo, ya no necesita. Bueno, voy y guardo, cierro el disco y estoy esperando a ver qué me dice. Pero ¿qué pasa si usted me dice, ¿sabe qué? Abra Word, abra Excel y además, ¿saben qué? Estamos en el YouTube escuchando música. Entonces yo tengo que correr a sacar Word, tengo que correr a sacar Excel y tengo que correr a sacar el YouTube, ¿cierto? Entonces tengo que hacer todo eso. Eso es lo que hace la memoria RAM. ¿Ya? ¿Está entendido ahí con ese ejemplo? ¿Sí?
Entonces, memoria RAM tiene que ir, coja, saque. Y cuando usted pone un control C y un control B, ¿quién está trabajando? La memoria RAM. La memoria RAM es la que está trabajando. Ok, muchas gracias, Ronald. Señores, señoritas. Bueno, señores y señoritas. Grupo 4, cuéntenos, ¿qué nos presentan hoy día? Grupo 4. Señorita Chacha. Tarjeta de red, ¿cierto? ¿Está señorita Chacha? ¿Están listos las ya le personas? comparto. Ok, serían entonces Chacha, Kimis y Mr. Buitrón. Les toca su participación, jóvenes. Les escuchamos. Buenos días con todos los presentes. El tema que les vamos a presentar es tarjeta de red, presentado por Lisbeth Kimis, Leslie Chacha y mi persona, Michael Witron. Ya, en la actualidad estar conectados a Internet es fundamental para prácticamente cualquier cosa que deseemos hacer. Sin embargo, esto no sería posible sin una pequeña pieza de hardware llamada tarjeta de red. ¿Qué es la tarjeta de red? La tarjeta de red, también conocida como placa de red, adaptador de red o adaptador LAN, es uno de los dispositivos de hardware de más importancia en una computadora, más incluso de las tarjetas de video o tarjetas de audio. Si bien le prestamos la suficiente atención debido fundamentalmente a que su funcionamiento es totalmente transparente para el usuario. Es decir, que para usarla no tenemos que hacer nada, salvo conectar los cables pertinentes. Lo cierto es que sin tarjetas de red no podríamos conectarnos a Internet. Nos permite conectarnos con computadores de todas las dimensiones. Los equipos pueden ser prácticamente de incluidas cantidades de actores. A ver, Leslie, es usted quien está participando en este momento, ¿cierto? Ya, Leslie, no sé si usted está bastante cerca al micrófono o qué pasó, pero realmente casi no se le entendió. No sé si puede volver a repetir. Ya listo. Sirve para enviar y controlar paquetes de datos que transmiten hacia otros equipos que se encuentran en la misma red. Nos permite conectarnos con otros ordenadores y a su vez con el Internet. Los equipos pueden ser prácticamente de cualquier tipo. Ya, ¿cómo funciona la tarjeta de red? La tarjeta de red funciona como intermediario entre la computadora y una red de datos. Por ejemplo, cuando el usuario desea acceder a una computadora en la red doméstica, red remota, una página web o servicio internet, la tarjeta de red convertirá la solicitud recibida del procesador de la PC de datos digitales e impulsos eléctricos que puedan viajar sin dificultades por un cable. La tarjeta tiene sus indicadores de actividad, conexiones para cable de red y conexiones a la placa de base.
Las tarjetas de red que podemos encontrar son la SLANDIC 4 puertas GB, que está a 249, la PCI Express Wi-Fi para PC, que está a 14,99, la LAN Epson, que está a 129, y la Archet T2U, que está a 13,99. Bueno, a ver, vamos a iniciar con lo siguiente. Tengo que mencionarles, realmente casi no se entendió mucho lo que ustedes explicaron. Fue muy, no sé si tienen problemas de conexión, está como que temas aislados, cada cual por su lado. Siempre tienen que practicar el trabajo, tienen que fijarse que esté bien hecho. La información que ustedes presentaron en las diapositivas, sí se notó, pero me quedaron debiendo, no está muy claro el tema. ¿De acuerdo? No está muy claro el tema. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos ahí. Yo voy a dar una explicación luego. Para la siguiente clase tenemos el grupo, este grupo, este tema yo lo vuelvo a explicar, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a explicar al final. No estuvo tan bien. Para la próxima clase no se olviden entonces las personas que les toca, que sería grupo 5, grupo 6. Por favor, a esmerarse en ese trabajo. Nos vemos en la próxima clase, que sería la otra semana, chicos. Que pasen muy bien. Ya nos vemos. Chao, chicos.